¿Qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Prado Layande. Soy profesor investigador de la Universidad Autónoma de Puebla, México. Tengo el gusto de charlar con ustedes respecto a un tema muy importante en materia de cooperación sur-sur, un tema relevante para las relaciones internacionales en su conjunto y no solamente para los países en desarrollo. Concretamente, el tema es el posicionamiento internacional de la cooperación sur-sur y sus retos para un efectivo impacto en el desarrollo. Esta discusión la voy a desarrollar básicamente en tres distintos puntos. En primer lugar, voy a hacer referencia a la evolución del posicionamiento de la cooperación sur-sur en el sistema internacional, para después hablar sobre los espacios, las instancias, las instituciones, los mecanismos, los organismos, los foros en donde se promueven a la cooperación sur-sur. Todo este conjunto de instancias sintetizado en el concepto de gobernanza de la cooperación sur-sur. Y con base en ello, haré referencia a los retos de la cooperación sur-sur para un efectivo impacto en la agenda del desarrollo, en donde Iberoamérica tiene un rol particular. El argumento central de esta charla reside en que, así como se requiere una gobernanza global en el ámbito de las relaciones internacionales, al amparo de la cooperación internacional para el desarrollo, también se requiere de una mejor gobernanza de la cooperación sur-sur. Cooperación sur-sur, que a grandes rasgos significa colaboración entre países en desarrollo. Ciertamente que una mejor gobernanza de la cooperación sur-sur amerita de una renovada voluntad política por parte de quienes toman decisiones para reforzar las instituciones nacionales, regionales, globales que realizan cooperación sur-sur y de esta forma evitar su fragmentación, su descoordinación, y de esta forma se podría promover una cooperación sur-sur más fuerte, con reglas más claras, más cohesionadas y en definitiva con miras a que genere un impacto más certero en la agenda del desarrollo. Para que haya un mayor impacto de la cooperación sur-sur como instrumento de promoción del bienestar global, es necesario también que tenga un espacio más importante al amparo de la política exterior de los países que instrumentan cooperación sur-sur. Este aspecto es fundamental y lo voy a retomar a lo largo de la conversación. En definitiva, es importante, y creo que todos estamos de acuerdo, en dotarle a la cooperación sur-sur de mayor capacidad política y técnica para volverla un instrumento más eficaz y de impacto al desarrollo. Muy bien, en primer lugar, sobre la evolución del posicionamiento de la cooperación sur-sur. Es innegable que este tipo de colaboración tiene cada vez más peso en el sistema internacional. Esto es evidente, por ejemplo, cuando encontramos que la cooperación sur-sur es percibida e instrumentada como un mecanismo de política exterior de buena parte de los países en desarrollo. En síntesis, la cooperación sur-sur es parte de manera cada vez más latente y presente de la cooperación, más bien de la política exterior de los países en desarrollo. Ciertamente que también esta cooperación es un instrumento de desarrollo cuando un país se beneficia de la misma. Ciertamente que la cooperación sur-sur de ninguna manera sustituye a la cooperación norte-sur, simplemente la complementa. En definitiva, la cooperación sur-sur vincula a países, a gobiernos, a instituciones y a personas a través de colaboración que pretende promover el espíritu de la horizontalidad. Una horizontalidad, un precepto al cual haré referencia un poco más adelante. Yo creo que vale la pena señalar que la cooperación sur-sur significa y consiste en el principal aporte de los países en desarrollo al sistema de cooperación internacional en su conjunto. De alguna forma, la cooperación sur-sur oxigena y democratiza al viejo sistema de cooperación internacional para el desarrollo que se creó en la mitad de la década de los 40 del siglo
pasado. En síntesis, la cooperación sur-sur hoy en día le imprime dinamismo al sistema de cooperación para el desarrollo, pero no todo son buenas noticias, por supuesto. La cooperación sur-sur, su mera existencia, le genera enormes retos de conducción de procesos a la cooperación internacional para el desarrollo. Pues sí, la cooperación sur-sur tiene sus cimientos en la conferencia, en la histórica conferencia de Bandung en el año de 1955, en donde países líderes de la época, países líderes del sur, con sus respectivos gobernantes, establecen en su agenda de manera prioritaria la promoción de la colaboración entre sí para precisamente reducir la posibilidad de que la cooperación internacional para el desarrollo significara un instrumento de poder en las relaciones internacionales y en detrimento de los países en desarrollo, y pues por el contrario, que esta nueva modalidad de colaboración significara en efecto un complemento importante a las capacidades técnicas, científicas, tecnológicas y de otra gama de rubros a favor de los beneficiarios, a favor de los países en desarrollo, y de esta forma también empoderar, incluso en términos políticos, a los países del sur que practiquen esta modalidad de colaboración. Y de esta manera, digamos, complementar el engranaje de la cooperación internacional tradicional que hasta esa época ostentaba, digamos, el esquema tradicional norte-sur. Con la cooperación sur-sur se rompe el monopolio de los oferentes tradicionales, países en desarrollo y organismos internacionales, para darle cabida a los países en desarrollo con nuevos oferentes, o mejor dicho, practicantes de colaboración internacional. Pues bien, en 1978, durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, nace formalmente el concepto de cooperación técnica entre países en desarrollo, que posteriormente se le denominaría cooperación sur-sur, y esta reunión significa a todas luces un hito al amparo de la cooperación sur-sur, porque abre de nueva cuenta las puertas a un mayor impacto, presencia de la cooperación sur-sur a escala global. Esto ocurrió hace 38 años. El concepto de cooperación sur-sur es amplio, para bien o para mal, y retomando un concepto de Naciones Unidas a este respecto, podemos decir que la cooperación sur-sur consiste en la interacción entre dos o más países en desarrollo que intentan lograr sus propósitos, sus objetivos en el ámbito del desarrollo mediante intercambio de conocimientos, aptitudes, recursos y conocimientos técnicos. Esta concepción me parece que se queda corta, porque hoy en día la cooperación sur-sur es mucho más que eso. Hoy en día la cooperación sur-sur conglomera una amplia cantidad de actividades que incluyen incluso, por ejemplo, condonación de deuda y otro tipo de apoyos difíciles de precisar, difíciles de conceptualizar, difíciles de diagnosticar, de contabilizar y de evaluar. En el documento de Naciones Unidas de Nairobi, la conferencia de alto nivel sobre cooperación sur-sur en Nairobi, se señala en este sentido que la cooperación sur-sur configura un esquema amplio de colaboración que incluye la cooperación técnica, científica, cultural, yo diría también deportiva, financiera, política. Hay ciertas políticas públicas a nivel nacional que promueven y honran el precepto de la cooperación sur-sur. Es decir, no solamente estamos frente a proyectos y programas de colaboración entre países en desarrollo, sino frente a otra modalidad de acciones de incidencia exterior que pueden de alguna forma u otra alimentar el enorme y a veces vago concepto de la cooperación sur-sur. Pues bien, así como de ninguna manera es sencillo instrumentar acciones de cooperación internacional para el desarrollo a través del esquema clásico norte-sur, pues tampoco es fácil llevar a cabo acciones de cooperación sur-sur. Es decir, más allá de la voluntad política para hacer cooperación sur-sur, la cual es fundamental, pues es necesario establecer, digamos, un código de conducta
para justamente promover el espíritu, los objetivos de la cooperación sur-sur. Y en este sentido existen principios o normas que guían a la cooperación sur-sur. ¿Cuáles son estos principios y estas normas? Si bien no existe un catálogo definido a este respecto, su germen se encuentra básicamente en la conferencia de Bandung, listado de lineamientos que se han ido alimentando y reforzando a través del tiempo. ¿Cuáles son estos principios y estas normas que pretenden guiar a la cooperación sur-sur? En primer lugar, el principio de la horizontalidad. Y este es un principio importante hace unos cuantos años, como señala Gerardo Bracho, hace 40, 50 años el sur era más o menos homogéneo entre sí, y de ahí la pertinencia de hablar de horizontalidad entre los cooperantes de esta modalidad de acción exterior. Sin embargo, hoy en día sabemos que el sur es bastante diverso entre sí. Por tanto, el tema de la horizontalidad es al menos, digamos, complejo de adaptar respecto a las distintas modalidades de cooperación sur-sur, porque, por supuesto, ¿qué horizontalidad puede haber entre un oferente grande de cooperación sur-sur? Puede ser China, puede ser la India, respecto a beneficiarios africanos. Pues en este sentido, habría precisamente que discutir sobre de qué tipo de horizontalidad estamos hablando. Por ejemplo, cuando México practica cooperación con España, cooperación norte-sur, existen más rasgos de horizontalidad gracias a que existe un fondo mixto que financia las actividades. La mitad lo aporta México, la otra mitad lo aporta España, y gracias a ello la colaboración es bastante horizontal. Cuando México coopera, por ejemplo, con Haití, por ejemplo, con Belice, aunque estamos hablando de cooperación sur-sur, la verticalidad es evidente debido a las enormes asimetrías, capacidades entre un país y otro. De ahí que desde mi perspectiva el concepto de horizontalidad tendrá que ser revisado. Pues bien, otro principio de la cooperación sur-sur es el respeto a la soberanía. Eso me parece que es una norma fundamental, vigente a todas luces. Otro precepto es la no condicionalidad política y económica al amparo del ejercicio de la cooperación sur-sur. No deben existir, digamos, normativas que lastimen la soberanía del país beneficiario como condición tras recibir cooperación externa. Otro principio es que la cooperación sur-sur debe ser adaptativa a las necesidades del país socio. Otro principio es la flexibilidad en términos de tiempos. Su impacto debe ser inmediato. Los insumos para financiar este tipo de actividades no deben ser sumamente costosas. Y en definitiva, la cooperación sur-sur debe ser un instrumento de solidaridad y yo diría en conciliación con su perfil de instrumento, mecanismo de política exterior. Hay experiencias muy exitosas, muy interesantes, en donde es posible compatibilizar a la cooperación sur-sur como un instrumento de política exterior con un añadido o con un componente bastante fino y claro de solidaridad. La cooperación sur-sur es un crisol de objetivos y propósitos. Es practicada por una gama muy amplia de actores, no siempre homólogos entre sí, aunque sean del sur. Y en definitiva, la cooperación sur-sur se vuelve un amplio espectro de colaboración en donde preceptos solidarios y de política exterior están, digamos, inmersos. De ahí que además de la instrumentación o la guía en términos del establecimiento de principios normativos para conducir a la colaboración sur-sur, se requiere de instituciones a través de las cuales se honren estos principios de la cooperación sur-sur y se lleven a cabo las actividades correspondientes. ¿Cuáles son las instancias o las instituciones, sean formales e informales,
a través de las cuales se delinean los propósitos políticos y pragmáticos de la cooperación sur-sur, pues eso es un tema propio de lo que yo denomino la gobernanza de la cooperación sur-sur. ¿Qué es la gobernanza de la cooperación sur-sur? Bueno, pues es un concepto que básicamente se refiere a las distintas normas que intentan conducir el comportamiento, las acciones de la cooperación sur-sur con miras a hacerla más eficaz, con miras a dotarle de capacidades para que sea un instrumento más eficaz y coherente de política exterior, pero también, insisto, de impulso complementario al desarrollo nacional. Pues bien, en materia de gobernanza, el sistema internacional en general no es de ninguna forma anárquico, aunque las noticias, aunque los periódicos nos quieran dar una idea distorsionada respecto a esto. Es decir, el mundo no se dota de manera exclusiva de guerras, de enfrentamientos, de conflictos, sino que a la par de ello existen innumerables ejercicios de cooperación internacional, ejercicios de cooperación que de alguna forma y otra responden a una lógica ordenada en términos de que sus actores, los actores que están atrás de estos ejercicios de colaboración, se guían a través de propósitos y de normas formales e informales. Pues así como existe gobernanza en el sistema internacional, la cooperación internacional también cuenta con un esquema de gobernanza. Y en este sentido, la cooperación internacional para el desarrollo tampoco es anárquica, como tampoco es anárquica la cooperación sur-sur. ¿Por qué la cooperación sur-sur no es anárquica? Porque responde a una serie de normas y, como ya señalamos, valores formales e informales que guían su instrumentación. ¿Y para qué la cooperación sur-sur requiere de guías orientadoras? Pues con el fin de consolidarla, de cohesionarla, de dotarle de mayor certeza en cuanto a sus actividades, para que esta actividad tenga mayor identidad. En definitiva, la cooperación sur-sur cuenta con un esquema de gobernanza propia, con miras a mejorarla, hacerlo un instrumento más eficaz de política exterior y de desarrollo. Y lo interesante y lo alentador es que a nivel global, la gobernanza de la cooperación sur-sur se refuerza día tras día. ¿De qué aspectos o insumos se compone la gobernanza de la cooperación sur-sur? Pues de múltiples fuentes. De múltiples fuentes que intentan superar y complementar, honrar precisamente aquellos principios normativos que se generaron en Bandung. La idea, en definitiva, en términos de una mejor conducción de la cooperación sur-sur a través de normas, consiste en homologar la instrumentación de la cooperación sur-sur, sus objetivos, incluso sus conceptos, su modus operandi, su evaluación, para que tenga más peso en la agenda global del desarrollo y de esta forma posicionar de manera más firme al sur global. Pues bien, la gobernanza de la cooperación sur-sur pretende, por tanto, precisar, en primer lugar, qué se entiende por esta modalidad de colaboración, cómo se debe instrumentar, a través de qué normas, qué instituciones deben moldear su comportamiento y promoverlo, y también bajo qué esquemas los actores de la cooperación sur-sur podrían rendir mejor cuentas en este sentido. La gobernanza de la cooperación sur-sur se dota de distintas fuentes que las podemos dividir en distintos ámbitos y, por ejemplo, dependiendo de su procedencia, las podemos catalogar de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos una fuente que yo caracterizo desde la perspectiva global. La fuente global de la gobernanza de la cooperación sur-sur reside, en primerísimo lugar, en la conferencia ya señalada de Bandung de 1955, donde se establecen sus principios normativos. La Conferencia de Buenos Aires, ya citada también, es otra fuente de gobernanza global de la cooperación sur-sur, la South-South Commission, etc.
En definitiva o en síntesis, los esquemas globales de gobernanza global se establecen a través de mecanismos universales en donde el Sur establece precisiones conceptuales y en materia de preceptos que guían a esta tipología de cooperación. Existen otra gama de fuentes de gobernanza de la cooperación Sur-Sur que son las birregionales. Por ejemplo, las cumbres América del Sur, países árabes, son otra fuente de gobernanza de la cooperación Sur-Sur, porque ahí se establecen directrices políticas que después pasan a acciones concretas de cooperación Sur-Sur a través precisamente de estos planteamientos o de estas directrices del orden político. El foro China-África o el foro India-África también coinciden con este precepto de esquema birregional de gobernanza de la cooperación Sur-Sur. Ciertamente que ante tantos y distintas fuentes de gobernanza de la cooperación es difícil catalogarlas de manera precisa. Pues bien, otras fuentes de gobernanza de la cooperación Sur-Sur se encuentran en los ejercicios de perfil regional. El sistema económico latinoamericano es una fuente importantísima en materia de cooperación Sur-Sur y de su conducción, de su gobernanza. La CEPAL es un actor líder en este sentido también, en donde se gestan, digamos, directrices muy importantes por las cuales la cooperación Sur-Sur está atravesando y se está conduciendo. La Secretaría General Iberoamericana también, sin duda, es otro de los actores clave en este sentido, y la CELAC a través de su Foro de Cooperación Internacional también establece guías muy importantes y de cada vez mayor peso en materia de conducción, de ordenamiento de la cooperación Sur-Sur. Otra fuente de gobernanza de la cooperación Sur-Sur reside en las actividades del orden subregional. Mercosur, UNASUR, la Comunidad Andina, el SICA, CARICOM, de alguna forma la Alianza del Pacífico, etcétera, son otras fuentes subregionales en donde se gestan normas y procedimientos que guían ejercicios muy concretos de cooperación Sur-Sur entre las partes en cuestión. Y otra fuente, digamos, bastante poderosa de ordenamiento de la cooperación Sur-Sur son las fuentes bilaterales. En ese sentido, pues el ejemplo más significativo son las comisiones mixtas, en donde se establecen y se renuevan cada cierto periodo de tiempo, vis a vis, país a país, objetivos, se le dota de direccionalidad y de estrategias de evaluación, de reconducción de lo que no se hizo del todo bien, de la cooperación Sur-Sur. En definitiva, si ustedes se dan cuenta, las fuentes de la gobernanza de la cooperación Sur-Sur son múltiples. Y en este sentido, por un lado es positivo porque esto significa que la cooperación Sur-Sur está viva y se dota de múltiples, digamos, fuentes para su creación y reinvención día tras día. Por el otro lado, es evidente una falta de coordinación entre estas múltiples fuentes y podemos asistir al hecho de que la gobernanza de la cooperación Sur-Sur se encuentra altamente fragmentada. Esto genera que la cooperación Sur-Sur no esté del todo cohesionada, lo cual puede debilitar su impacto en términos de instrumento político del Sur, por un lado, pero también como un instrumento de promoción del desarrollo. En síntesis, quizás estemos ante el hecho de que haga falta mejores esquemas de cooperación Sur-Sur y de su gobernanza para consolidarla, para cohesionarla. De esta forma, el precepto de gobernanza de la cooperación Sur-Sur, que no es otra cosa más que propósitos, valores, instituciones internacionales, como ya vimos, del orden global, birregional, regional, subregional, bilateral, que intentan regular, darles conducción a la cooperación Sur-Sur con miras a que esta actividad cumpla de mejor manera sus objetivos.
En síntesis, me parece que un reto importante en la cooperación sur-sur es precisamente que sus esquemas de gobernanza estén más cohesionados, sean más claros, sean más precisos y justamente que los distintos países y actores que instrumentan cooperación sur-sur, no solamente lo hacen gobiernos, se sumen a esta tarea de conducción más clara de la cooperación sur-sur. Una cooperación sur-sur más cohesionada, menos fragmentada, va a generar que esta cooperación sea más fuerte y aumente su capacidad en términos de cumplir con sus propósitos planteados. ¿Cuáles son los retos, entonces, para un efectivo impacto de la cooperación sur-sur hoy en día? Pues los retos son múltiples. Así como la cooperación sur-sur tiene enormes logros, ciertamente, la cooperación sur-sur tiene enormes retos. Comenzando por su concepto. Ya señalé que hoy en día se entiende como cooperación sur-sur a un cúmulo, a un agregado de actividades no siempre compatibles entre sí o no siempre de la misma proporción entre sí. Este es un reto importante, el orden político y conceptual, que gobiernos e incluso académica e incluso sector académico debemos ponerle mayor atención. Otro reto, además de la gobernanza, de las normas por las cuales se conduce a la cooperación sur-sur, es sin duda la crisis económica por la cual atraviesan muchos países del norte y también algunos países del sur. Esta crisis económica le está reduciendo peso político y por ende respaldo financiero a la cooperación sur-sur, con los peligros que eso conlleva. El gran reto de la cooperación sur-sur en múltiples países es que la crisis económica no lastime a la cooperación sur-sur en términos de una política pública alineada a los preceptos y objetivos de la política exterior de los países que la instrumentan. Ese es un reto muy importante. ¿Cómo podemos enfrentar estos y otros retos? Pues una posibilidad es recurriendo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Asistimos en la Asamblea General de Naciones Unidas a el hecho de que prácticamente cualquier líder del norte y el sur hizo referencia a la Agenda 2030 de Desarrollo en sus respectivos discursos. Pues bien, el tema ya lo conocen los altos mandatarios y quizás haciéndoles ver a presidentes, primeros ministros, ministros de Hacienda y de Asuntos Exteriores que la Agenda 2030 es una responsabilidad que hay que atender a nivel interno y mediante ejercicios de cooperación internacional. Y en este sentido, la cooperación sur-sur es un instrumento particularmente útil a favor de estos propósitos universales. De esta forma podríamos, devolverle el lugar que le corresponde a la cooperación sur-sur en el marco de esta bastante evidente crisis económica que sufrimos muchos países en desarrollo y que, insisto, sí, es verdad, debilita a la cooperación sur-sur en múltiples sentidos. Si hacemos ver a los altos mandatarios que la cooperación sur-sur es un eficaz, legítimo instrumento a favor de la política exterior y de los intereses nacionales propios y de países hermanos, pues le podemos dotar de un renovado peso político y por ende capacidad financiera e institucional a la cooperación sur-sur. Más y mejor institucionalidad nacional, regional y mundial de la cooperación sur-sur, o en otras palabras, mejor gobernanza de la cooperación sur-sur, significa una cooperación sur-sur más cohesionada, más coordinada, de mayor impacto en términos políticos y en el ámbito del desarrollo. La buena noticia es que sí, casi todos los países del sur están inmersos, al menos en las respectivas oficinas por las cuales pasa la gestión de la cooperación sur-sur. Estas oficinas
están en un proceso de mejora continua de sus instrumentos y modalidades de la cooperación sur-sur. El reto es precisamente superar los embates propios de esta coyuntura económica adversa, con miras a que, al fin y al cabo, sí, la cooperación sur-sur, permanezca y sea un instrumento reforzado en el seno de las cancillerías o de los ministerios por los cuales se instrumenta, se gestiona, se fomenta la cooperación sur-sur. En síntesis y en definitiva, hoy en día la cooperación sur-sur es un instrumento cada vez más presente y evidente en el sistema internacional, en el sur global, en la política exterior de los países, en la agenda de desarrollo nacional de los países, y lo cual es ciertamente muy positivo. Así como hay aspectos positivos, afrontamos el enorme reto de mantener y de incrementar el peso político, financiero e institucional de la cooperación sur-sur, con miras a que continúe cumpliendo con el papel que se le ha conferido en distintos foros y mecanismos globales y subregionales de la Agenda Global de Desarrollo. Ese papel significa que sea un instrumento particularmente útil, eficaz y evidente de fomento al desarrollo, en particular alineado a los propósitos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, América Latina e Iberoamérica están dando pasos adelante y el Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur se encuentra precisamente acompañando a los países miembros para mejorar los esquemas de gobernanza y a la postre instrumentación de la cooperación sur-sur, con miras a hacer a un sur más cohesionado y hacerlo más fuerte y capaz de enfrentar los grandes retos que encara la Agenda Global del Desarrollo. Muchas gracias.